Bueno, este sería el tema número 2, que sería conexión del servidor. Bueno, antes de empezar con esto, tenemos que tomar en cuenta muchas cosas, como sería que cada instancia del servidor de informes requiere una conexión a la base de datos. El servidor de informes que almacena informes, modelos de informe, orígenes de datos compartidos, recursos, metadatos, administradores del servidor y conexión inicial se puede crear durante la instalación de un servidor de informes. Si va a instalar la configuración predeterminada, en la mayoría de los casos de la instalación puede modificar la conexión en cualquier momento para cambiar el tipo de cuenta o establecer las credenciales para obtener instrucciones paso a paso cómo crear la base de datos y la configuración. Bueno, para continuar, vamos a ver cómo vamos a poder crearla. O bueno, en sí cómo se puede configurarla. Bueno, antes de continuar también se debe tomar en cuenta 4 aspectos para configurar una conexión a la base de datos del servidor de informes en los siguientes casos. Bueno, el primer caso sería configurar un servidor de informes para usar por primera vez. El caso número 2 sería configurar un servidor de informes para que utilice una base de datos del servidor de informes diferente. Paso 3. Configurar la cuenta o contraseña que se utiliza para la conexión a la base de datos. Solo tiene que actualizar la conexión a la base de datos cuando la información de la cuenta está almacenada en el archivo rsreportserver.config. Se utiliza la cuenta de servicio para la conexión que utiliza la seguridad integrada de Windows como tipo de credenciales. La contraseña no se almacena, por lo que no es necesario actualizar la información de conexión. Para obtener más información sobre cómo cambiar las cuentas, se tiene que tomar en cuenta el otro aspecto. Configurar una implementación escalada de un servidor y de informes. Configurar una implementación de ampliación requiere crear varias conexiones a una base de datos del servidor de informes para obtener más información sobre cómo llevar a cabo esta operación compuesta de varios pasos. Bueno, vamos a pasar al primer paso para poder hacer esto. Bueno, vamos a explicar cuándo se debe crear y configurar la base de datos. Bueno, se debe crear y configurar la base de datos del servidor de informes si lo instaló en modo de solo archivos. Si ha instalado Reporting Service con la configuración predeterminada para el modo nativo, la base de datos del servidor de informes se ha creado y configurado automáticamente. Al instalar la instancia del servidor de informes, puede utilizar el administrador de configuración de Reporting Service para modificar los valores que el programa de configuración estableció automáticamente. Bueno, aquí antes de empezar tenemos que tomar en cuenta 8 aspectos. Primero sería seleccionar servidor de base de datos. Segundo, habilitar las conexiones TCP/IP. 3. Abrir el puerto para SQL Server. 4. Decirles credenciales de servidor de informes. 5. Decir un idioma para el servidor de informes. 6. Comprobar las credenciales para crear y proporcionar una base de datos. Y bien, el 7 y 8, eso ya no, porque no tiene nada que ver con esto. Ya es para empezar. El acceso a una base de datos remota del servidor de informes. 1. Si está utilizando una instancia del motor de base de datos remota, inicie sesión en el servidor de bases de datos para comprobar o habilitar conexiones TCP/IP. Bueno, aquí nos vamos a ir a inicio, todos los programas, Microsoft SQL Server y herramientas de configuración. Y a continuación a herramientas en administrador de configuración de SQL Server. Paso número 3. Ahora configuración de red de SQL Server. Ok, hecho eso, paso 4, selecciona la instancia de base de datos. Paso número 5, haga clic en el botón derecho TCP/IP y seleccione habilitado. Bueno, aquí vamos a reiniciar el servicio y una vez abierto, abra el server de firewall y abre el puerto en el que SQL Server escucha. Para la instancia predeterminada suele ser un puerto de 143 puntos de las conexiones TCP/IP para cada una de estas. Ahora, para crear una base de datos del servidor de informes local, vamos a iniciar el administrador de configuración de Reporting Services y conectarnos a la instancia del servidor de informes para lo que va a crear la base de datos. 2. En la página base de datos seleccione cambiar base de datos. Paso número 3. Haga clic en crear una nueva base de datos del servidor de informes y después haga clic en siguiente. Una vez hecho esto, conéctese a la instancia del motor
motor de base de datos que va a usar para crear, hospedar la base de datos del servidor de informes. Escriba la instancia de motor de base de datos SQL server que desea utilizar. El asistente mostrará un motor de base de datos local que se ejecuta como instancia predeterminada. Si está disponible, de lo contrario, debe escribir el servidor y la instancia que va a utilizar. Las instancias con nombres se especifican en este formato. 2 sería 2 guiones, server name. Y paso número 2, se escriba las credenciales que se usan para conexión esporádica al motor de base de datos con el propósito de crear las bases de datos del servidor de informes. Ok, paso número 4, seleccione probar conexión para abrir la conexión de servidor. Paso número 5, 4. Ya seleccione el siguiente. Paso número 6, especifique las propiedades que se usan para crear la base de datos. Para obtener cada una de este tema, escriba el nombre de la base de datos del servidor de informes. Se crea una base de datos temporal junto con la base de datos principal. Considere utilizar un nombre descriptivo para ayudarle a recordar cómo se utiliza la base de datos. Tenga en cuenta que el nombre que especifique se utilizará durante la duración de la base de datos. No puede cambiar el nombre de una base de datos del servidor de informes una vez creada. Segundo paso, seleccione el idioma en el que deseas que aparezcan las definiciones de roles y mis informes. El modo de servidor de informes siempre está establecido en nativo. Seleccione el siguiente. Especifique las credenciales que usa el servidor de informes para conectarse a la base de datos del servidor de informes. Especifique el tipo de autentificación. Seleccione credenciales de base de datos para conectarse con un inicio de sesión de base de datos SQL Server que ya esté definido. Se recomienda utilizar las credenciales de base de datos si el servidor de informes está en un equipo o que se encuentra en un dominio diferente, en un dominio que no sea de confianza o detrás de un firewall. Configúrate credenciales de Windows. Si tiene una cuenta de usuario de dominio con privilegios mínimos que tenga permisos para iniciar sesión en el equipo de servicio de base de datos, seleccione credenciales de servicio. Se desea que el servidor de informes se conecte con su cuenta de servicio. Con esta opción, el servidor se conecta utilizando la seguridad integrada. Las credenciales no cifran ni almacenan. Seleccione el siguiente. Paso número 7. Revise la información de la página resumen para comprobar que la configuración es correcta. Después seleccione el siguiente. Una vez hecho esto, compruebe la conexión al seleccionar una dirección URL en las páginas de dirección URL del servidor de informes o dirección URL de administrador de informes. Las direcciones URL deben estar definidas para que esta prueba funcione. Si la conexión de base de datos del servidor de informes es válida, verá la jerarquía de carpetas del servicio de informes o del administrador de informes en una ventana de explorador. Bueno, una vez hecho esto, vamos a pasar a lo siguiente, que sería modificar las credenciales de la base de datos. En los temas de la configuración de Routing Services proporciona al asistente para cambiar credenciales. Este asistente actúa como guía por los pasos necesarios para configurar la cuenta que el servidor de informes usa para conectar con la base de datos del servidor de informes. Al cambiar las credenciales, el administrador de configuración actualizará todos los permisos, la información de inicio de sesión de base de datos en el servidor de bases de datos correspondiente a la base de datos que usa activamente en el servidor de informes. Para eso vamos a iniciar en el archivo de configuración de Routing Services, conectar a la instancia de servidor de informes para que vaya a crear la base de datos. 2. En la página de base de datos, seleccione cambiar credenciales. Número 3. Conéctese a la instancia del motor de la base de datos que va a usar para crear o hospedar la base de datos del servidor de informes. Escriba las credenciales que se usan para una conexión esporádica al motor de base de datos con el propósito de crear las bases de datos del servidor de informes. Para obtener cada una de estas cosas, seleccione probar conexión para abrir la conexión del servidor. Seleccione siguiente. Especifique las credenciales que se usa en el servidor de informes para conectarse a la base de datos del servidor de informes. Especifique el tipo de autentificación. Aquí existen 3 tipos de autentificaciones. Seleccione las credenciales de base de datos para conectarse con un inicio de sesión de base de datos SQL Server que ya esté definido. Se recomienda utilizar las credenciales de base de datos si el servicio de informes está en un equipo que se encuentra en un dominio diferente, un dominio que no sea de confianza o detrás de un firewall. Seleccione las credenciales de Windows si ya tiene una cuenta de usuario de dominio con privilegios mínimos, que tengas permisos para iniciar en el equipo en el servicio de bases de datos. Seleccione credenciales del servicio. Si desea que el servidor de informes se conecte con su cuenta de servicio con esta opción, el servidor se conecta utilizando la seguridad integrada. Las credenciales no se cifran ni se almacenan. Bueno, seleccione siguiente. Después revisa la configuración y seleccione siguiente. Una vez realizado cada uno de los cambios,
Seleccione en finalizar.